grabación. Listo. Bueno, entonces ahora, ¿por qué no me estás capturando la pantalla? Es una buena pregunta. Ahí está. Listo. Bueno, a ver, gente. Les cuento lo que yo entendí. Estos dos, o sea, todo el trabajo que se ha venido haciendo, por fin el gobierno se enteró que lo hicimos, así que eso es bueno. Entonces, la idea es que no tengan que todo el mundo extender las clases hasta abril del año que viene, sino que aquellos que han venido cumpliendo, entregando las cosas, entrando a clase, participando de las actividades, puedan el 15 de diciembre dar lo mismo por terminado el cursado, que en el caso, al menos hablo por mis materias, no sé cómo van con las otras, pero en el caso nuestro, lo único que hemos achicado un poco es la realización en lenguaje. En vez de hacerla tan grande, la hemos hecho un poco más chica. Pero los contenidos los estamos viendo todos, ¿sí? Así que creo que es justo que realmente puedan terminar en diciembre, ¿sí? Es más, me parecería muy injusto que tengan que volver, porque realmente hemos estado trabajando y se han estado esforzando mucho. Lógicamente hay gente que no, ¿sí? Entonces, lo que se ha establecido es la gente que llega hasta el 30% de... la gente que supera el 30% de participación, de cumplimiento de trabajos y demás, puede estar en dos condiciones. Una, aprobó satisfactoriamente todo el 15 de diciembre, chicos egresados, los felicito, que tengan una hermosa vida, sea muy feliz, lo sumo haremos el acto el año que viene. Pero ustedes terminan en secundaria. Los que tienen del 70 hasta el 30, bien, en vez de tener que rendir la materia como sería en la cursada común, van a tener que completar los trabajos no presentados entre febrero y abril. O sea que van a tener que volver a clase entre febrero y abril. Formato presencial o virtual, y depende de lo que la pandemia nos diga, ¿sí? Si nos permiten volver al aula, como van a ser menos, es muy posible que incluso tengan que ir a la escuela, ¿sí? En cambio, aquellos que tengan todo cumplido, el 15 de diciembre, terminan. La gente que tiene menos del 30% de participación, chicos, ustedes ubíquense que nosotros tuvimos, son 15 periodos, creo, por ejemplo, de historia del arte. O sea que tendrían que haber presentado por lo menos 2. Si no han presentado 2 análisis al menos en todo el año, quedan con la materia libre. Eso significa que tienen que volver a cursar directamente, pero todo el año, ¿sí? En el caso del sexto año van a tener que hacer tutorías durante el año para poder rendir, porque no tenemos aulas, básicamente por eso el gobierno ha establecido que sexto año no repita, ¿sí? Porque no alcanzan las aulas. Pero esta idea de volver a cursar es volver a hacer la materia con tutoría durante el año. O sea, pierden el año lo mismo. ¿Se entiende esto? Que quede muy claro, ¿sí? En la práctica ustedes van a tener que esperar todo un año para poder hacer cualquier otra cosa que quieran hacer de su vida, ¿sí? Además de Matías, ¿el resto queda claro? ¡Qué horror! Por eso. Tenés un año sabático, no sabático. Un año al... Ahí, ¿sí? Entonces, me parece que es muy importante que entiendan que tienen que entregar los trabajos. Y ustedes saben qué casos son los más complicados porque ustedes se conocen entre ustedes. Si hay algunos, yo sé que hay algunos que son amigos de los que están en condiciones más complicadas, que no son muchos, gracias a Dios. Háganselos entender, ¿sí? Esto que me decía Lourdes, qué horror. Sí, qué horror, ¿sí? Encima de que han tenido que pasar el sexto año encerrados en sus casas. ¿Saben lo que? El año que viene tengo que volver a aguantarme a mí con las clasecitas virtuales, porque de otra forma yo no les voy a poder dar tutoría, ¿sí? O sea, horrible. A mí y a todos los profes me refiero. Volver a vernos así es una situación muy complicada, ¿sí? Así que traten de cumplir con todos los trabajos lo más posible, ¿sí? De estos 2 meses ponerse las pilas con todos. De los que estoy viendo,
no hay ninguno que me deba más de un trabajo, un par de chicos. El resto están todos al día, ¿sí? Así que lamentablemente los que están conectados en clase son los que están cumpliendo. No, lamentablemente, gracias a Dios, pero me refiero, lamentablemente los que necesitan que se los despierte no me vienen a clase, ¿sí? Bueno, la entrada a las clases, la asistencia, la entrega de los trabajos prácticos, todo eso se va a tener en cuenta. La gente que no cumpla con ese mínimo 70% va a tener que volver de febrero a abril. Y los que no cumplan ni siquiera con el 30% van a tener que quedarse todo el año. Así que es importante que tengan eso en cuenta. ¿Qué les vamos a pedir el profe Leo y yo como final? Lo mismo que les habíamos dicho. El portafolio de sus trabajos. Eso significa, no nos importa si los hicieron todos juntos. Bueno, ya a esta altura yo lo que quiero es que estén todos los trabajos hechos. Que el que debe todos en 2 meses hacerlos todos juntos es un infierno, sí, eso es verdad. Pero bueno, no lo hicieron antes. El que venga cumpliendo con todo, los tiene que reunir todos y entregarlos, ¿sí? Ahora hacer las últimas actividades, que son ya para esta especie de presentación pública que debemos hacer, pasar todo esto a páginas, pero dentro de todo es bastante sencillo. Nos queda este análisis y uno más, ¿sí? Así que dentro de todo es bastante sencillo. Con respecto al lenguaje, es posible que cambiemos algunas de las pautas que habíamos hablado. Mañana nos tenemos que reunir con el profe. No, por eso yo quiero cambiarlo ahora, por eso quiero que definamos de una vez con el profe un par de cosas ahora, para que ustedes que están todavía escribiendo los guiones, entonces todavía podemos trabajar sobre lo mismo que están haciendo. Más que nada, lo que queremos revisar bien, con cuidado, es por que nos han así subrayado con todo fluo bien fuerte, que no se junten fuera de la escuela, ¿sí? A ver, chicos, yo sé que debe ser hartante estar encerrado. No, no debe ser. Es, porque yo estoy acá y estoy podrida todos los días. Pero en este momento Capilla es chica, enseguida se cruzan todos y cuando hay un par de casos ya se extiende por todo el pueblo, ¿sí? Entonces es necesario que durante este tiempo, en realidad lo que pasa es que por ahí se empezó muy temprano la cuarentena, ¿sí? Entonces ya está todo esto muy podrido, pero en este momento es cuando más hace falta, ¿sí? Así que tienen que tratar de cuidarse. Sí, Lourdes, no hay ningún problema. Yo me he atrasado con las correcciones porque la semana pasada tuve que hacer todo el informe del terciario, del otro colegio y de la facu. Esta semana tengo que entregar el de ustedes, entonces dejé Cabrini para el último, ¿sí? Así que ahí voy a voy a ponerlos al día. Mañana, después de esta reunión con el profe Leo, vamos a ver si ajustamos algunas cuestiones con respecto a las condiciones de los videos y demás. Más que nada por el tema de no reunión, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver, cómo nos organizamos para que todo lo puedan hacer virtualmente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Bien, tengo 14 personas, por ejemplo, en este momento, ¿sí? Y ustedes son casi 30, ¿sí? Entonces, tenemos la mitad del curso. Ese es el problema que estamos viendo. Así que yo les recomiendo estos 2 meses. Ya sé que están cansados, que ya a esta altura... A ver, chicos, todos los años a esta altura, octubre, ya no damos más a nadie. Pónganse las pilas con mucha fuerza. Acuérdense que en realidad siempre las notas las estamos cerrando a finales de noviembre. Esos últimos días de diciembre siempre son para justamente pasar planillas y demás. O sea que octubre, noviembre y terminan. Entonces pónganse las pilas para tratar de terminar todas las materias. Y todas, porque he estado viendo por ahí algunas materias que son muy fáciles y que les deben trabajo, chicos, ¿sí? Y hay algunas, no vamos a entrar en detalle, pero que le deben todos trabajo y son materias muy fáciles. Así que, por favor, pónganse al día. Pónganle pilas y traten estos 2 meses de sacarlas. Chicos, no tienen que tener miedo de, bueno, empiezo la facu, no me gusta y cambio de carrera, pierdo un año. De eso no tengan miedo. Pero perder un año por estar de nuevo en sexto año, sí es una pavada, ¿sí? Y tienen que aprender a valorar su tiempo.
Ustedes son demasiado importantes, un año de su vida es demasiado importante como para que, bueno, dale. Entonces, cumplan con los trabajos, entreguen todo, ¿sí? Así se desocupan en finales de noviembre. Sí, es muy posible que actos y demás, no sé cómo se va a organizar, la verdad que no lo hemos hablado. No sé, por ahí surja alguna idea de hacerlo a comienzo del año que viene. Bueno, pero una cosa es ir a la escuela, todos felices, hacer un acto, darles los diplomas, está todo bien. Y otras muy distintas, ir a cursar, ¿sí? Así que pónganse las pilas y traten de ponerse al día. Es muy importante. Opito lo mismo, Canda, el acto virtual no me gusta, pero bueno, no sé qué van a decidir, ¿sí? Así que yo soy partidaria, no sé ustedes, pueden ustedes también opinar, ¿sí? Y sugerir, como sexto año, sugerirle, le diré, yo soy partidaria de hacer un reencuentro y que, no sé, aunque sea, cuando sea que esté la vacuna, hacemos acto con las particularidades de ustedes, ¿sí? Aunque sea las vacaciones de julio, qué sé yo, no sé, pero vuelven un día y hacemos el acto, entran con sus remeras que no las pudieron usar, así entran con, le pedimos a la dire que les autorice, no les aseguro que se les autorice, pero sí se lo podemos pedir, entrar con las camperas y las remeras para que las puedan mostrar y hacer un acto para ustedes. Sí, opino lo mismo, Carlos. Seguramente algo va a querer hacer la dire por la situación, ¿sí? Pero no hacer el super acto y después hacer uno un poco más producido, digamos, ¿sí? No entra esa. Ay, Lourdes, si ustedes que son jovencitas se engordan, ¿qué me queda a mí? Un poco de gimnasia antes del acto y ya está. ¿Sí? Sí, se lo podemos sugerir a María José, ¿les parece? Yo puedo ir contándole que estuvimos charlando esto. Y bueno, y ustedes sugiérenselo también. Sé que tienen un grupo de WhatsApp con ella, cuéntenselo. María José está muy preocupada por ustedes, está muy interesada en lo que a ustedes les pasa. Así que estoy segura que los va a escuchar. Así podemos darle un cierre un poco más poético. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, gente. ¿Dudas o preguntas con la parte administrativa? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, pequeños. Bien. Un par de cosas con respecto, ya que estoy hablando del año que viene. Hasta ahora, yo estoy en primer año en la facu, por eso más o menos les cuento las noticias que he escuchado. Nos han planteado que el año que viene, primera parte del año, virtual, ¿sí? Y empezaría más tarde. Así que aquellos que tienen idea del año que viene empezar, ¿sí? No se preocupen, que seguramente la inscripción no va a ser como todos los años de venir acá. Seguramente va a ser totalmente virtual este año. Bueno, los años anteriores hacían una parte virtual y después otra parte presencial. Vayan viendo cómo son las carreras y tengan en cuenta que seguramente van a tener que empezar la primera parte más tarde, porque la facu está acordando con el gobierno provincial para empezar cuando se termine con este ciclo de recuperatorio de febrero, marzo y abril. Y es muy posible, o al menos lo que se ha comentado, es hacer 2 turnos de ingreso, para que los chicos que han terminado en diciembre pueden hacer el ingreso antes y los otros hacer un segundo ingreso después de abril. Eso es lo que hasta ahora hay rumores, no es seguro, pero es una posibilidad. Así que cada uno en la carrera que quiera puede ir averiguando, porque si ustedes terminan en diciembre tienen tiempo tranquilo para hacer un ingreso más cómodo en la primera parte. Sí, el ingreso estimo que va a ser virtual. Hasta ahora, yo estoy en el primer cuatrimestre de primer año en cine y nos han dicho que la planeemos ya virtual. Así que estimo que el ingreso... Sí, por eso les digo, traten de ir viendo para que se preparen con tiempo, ¿sí? Entonces termina en noviembre y ya... Además, piensen,
Ustedes dicen horrible, sí, pero piensen que tiene una ventaja todo esto. Cuando normalmente tienen que hacer el ingreso, se vienen en enero a estudiar con unos días re lindos, los boliches abiertos por todos lados, los chicos tomando algo ahí abajo del departamento y ustedes los miran con una gana que a los 3 días ya están abajo, no les queda otra. En cambio así, como este año no nos podemos ir de vacaciones a ningún lado nadie, vamos a quedarnos todos en nuestras casas, al menos, ¿sí? No hace tan horrible el tener que estar encerrado en pleno enero estudiando cuando el resto está de vacaciones. Vamos a estar todos encerrados. Entonces al menos ustedes van a tener algo productivo que hacer, significativo, importante para ustedes, y que va a ser totalmente distinto. No van a tener que estudiar todo lo que yo les doy, que por ahí no les interesa o no les gusta. Van a estudiar la materia que a ustedes les interesa, ¿sí? Entonces tiene su parte, véanlo por ese lado, ¿sí? Que no van a perder el verano, entre comillas, sino que, bueno, a ustedes les va a ser útil. Así que piénsenlo por ese lado. Traten de buscarle el lado positivo a la cosa, ¿sí? Y si alguno tiene matemáticas, yo no sirvo, pero si alguno tiene alguna materia relacionada con la parte de historia del arte, diseño, cualquier cosa, me escriben y vamos bien, ¿sí? Les doy una mano. ¿De acuerdo? Bueno, gente, si no tienen más preguntas... Lourdes, me dijiste que tenías que preguntarme algo. Sí, no sé qué carreras tienen en mente, pero ustedes díganme. De la parte le quería preguntar, profe, de la parte de la transmedia, pero sí. Si quiere después le pregunto. Mira, yo te sugiero que esperemos la semana que viene, me voy a dedicar la clase nada más que a eso, ¿sí? Bueno, déjame que vea qué cambios hacemos mañana. Más que cambios, van a ser ajustes con el profe. Bueno, esperamos, no iremos. Nosotros para poder seguir. Claro, pero frenen. Nosotros durante la semana les vamos a estar diciendo qué ajustes. Más que nada el tema es este de que no pueden ni juntarse 2 o 3, ¿sí? Entonces, para filmar se nos complica, así que vamos a tratar de cambiar las pautas y organizarlo de forma de que puedan filmar cada uno en su lugar y mandarse los videos o algo así. Pero vamos a ver cómo organizamos las pautas, ¿sí? Mañana quedamos... No nos pudimos juntar ayer con el profe porque yo tenía un congreso, ayer estuve presentando y después tenía toda la tarde en el médico. Divertidísimo el día, así que por eso no lo tengo resuelto hoy, ¿sí? Pero ya mañana nos juntamos y lo resolvemos, ¿de acuerdo? Bien, bueno. Buenísimo, profe. Listo, entonces vamos arrancando. Muchas gracias. Bien. Nosotros allá, antes de que llegara la primavera, el día del estudiante y todo lo demás, ¿sí? Hace mucho tiempo, lejos, para los que han entrado después, por favor, un hola, una carita, algo, para tomar el presente, ¿sí? Allá, antes de que hiciéramos este impasse que tuvimos en el medio, que alguna gente aprovechó para ponerse un poco al día, habíamos terminado con lo que era realismo, clasicismo, ¿sí? No hay problema, Juan. Hola, Lucas. Perdón, Ezequiel. Siempre leo el nombre del revés. Buenas, Agostina, no te había visto que habías entrado. Habíamos quedado por allá por el siglo XVII. Hola, Morena, vos tampoco todavía... no, sí, estás. Bien. Buenas. Ven que había muchos que faltaba poner presente. Bien. Hola, Celina. Les decía. Entonces habíamos quedado ya por el siglo XVII, ¿sí? Habíamos dicho que después de que habíamos tenido este renacimiento, en donde, hola Valentín, en donde el hombre había empezado a mirar el mundo a escala humana, había llegado a un extremo, que había sido el barroco y el rococó, con una exageración absoluta, y después, como reacción a todo eso, habían surgido las corrientes del romanticismo, ¿sí? Pero habíamos aclarado que no era romántico por los corazoncitos y las parejas, sino las pasiones, las fuerzas, las energías, mucho nacionalismo. El romanticismo por un lado, el clasicismo por el otro, líneas limpias, sacar la exageración del barroco, limpiar las producciones, y el realismo por el otro, empezar a representar el mundo con más realidad, en donde solamente se pudiera ver a esta gente que
real, ¿sí? A la gente que trabajaba, las espigadoras y demás. Bien, con todo esto llegamos a 1850. Si estamos en 1850, estamos en el siglo... Clic, 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 clic. ¿Qué siglo es? Ay, chicos. Los siglos ya me... Bien. Los siglos ya me los tienen que manejar bien. Bueno, a ver. Entonces, estamos en el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo que ya tuvimos la primera revolución industrial, ya estamos con la segunda, ¿sí? Pero la segunda es la que más se hace notar. El mundo se transforma y empieza a acelerarse los tiempos, ¿sí? ¿Se acuerdan que Edad Media duraba 1000 años? El Renacimiento 2 siglos. El Barroco ya duró 1 siglo. Romanticismo, realismo, clasicismo duraron menos de 1 siglo, 70, 80 años y encima se superpusieron, ¿sí? Entonces ya estamos cada vez más rápido este proceso. A partir del siglo XIX los procesos se van a acelerar muchísimo y los periodos en los que hablamos del arte, algunos no llegan a durar más de 10 años y en la actualidad estamos hablando de 1 por año básicamente, ¿sí? Entonces este proceso de aceleración tiene mucho que ver con el surgimiento de las máquinas. Empieza este desarrollo de la maquinaria y con ese desarrollo va a surgir una máquina en particular que nos va a interesar mucho, que es la máquina de fotos. La cámara de fotos permitió registrar el mundo tal cual era, lo más parecido al mundo real posible. Y eso hizo que los artistas que copiaban el mundo fielmente y que habían llegado a una copia prácticamente fotográfica dijeran, ¿para qué? Era mucho más rápido, si bien las cámaras todavía eran lentas, tenía que estar 3 horas para que te sacara 3 horas con la cámara ahí quietita y uno en pose para que le sacaran la foto. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos charlado allá en 4º año? Pero lo mismo era lento eso, ¿sí? Entonces, dijeron, bueno, esto no sirve para nosotros. Así que vamos a tratar de ver a qué nos dedicamos, porque el arte tiene que dedicarse a otra cosa. En el medio de todo eso, ya se habían establecido las academias de bellas artes, principalmente en Francia, a instancias de los reyes del barroco, pero habían quedado durante todo este siglo, y entonces empiezan a establecer líneas de trabajo, se puede aprender, y empieza a ser una profesión reconocida. Ya no dependían de un mecenas, sino que vendían sus obras y les pagaban por esas obras. Los temas van a ser bastante más amplios, ¿sí? Tienen tanto lo religioso como lo histórico, mucho retrato, ¿sí? Porque los retratos los compraban los burgueses para ponerlos en su casa. ¿Vieron las casas de los ricos que retratan en las películas, que siempre arriba del hogar tiene el retrato con las cosas? No hay problema, Nico. Yo la voy a dejar grabada, después mirala, que estuve explicando cómo es la parte administrativa, ¿sí? De estos últimos dos meses. De todas formas, vos no estás atrasado en ninguna de las materias. Si alguien más entró, porfa, déjenme el presente, déjenme un mensajito para que le tome el presente. Bien, sigo. En esta academia se establecían normas de cómo había que pintar, cómo había que usar el color y cómo tenían que ser las pinceladas para que fueran totalmente discretas y prácticamente no se notaran, ¿sí? En medio de ese contexto, estos artistas nuevos dicen, la verdad que esto es demasiado estructurado. Todo el mundo pinta igual. Habían llegado a una forma de enseñar en que todos aprendían a pintar con fotorrealista muy bien. Y era todo muy parecido. Ellos se reunían en el café Werbois, nunca me sale muy bien pronunciarlo, y Manet era el mayor de ellos. Acá hay un retrato en donde están varios de ellos, ¿sí? Acá está Manet, Renoir, Basile, Monet. Este es alemán, pero no les sé pronunciar el nombre. Jolder, creo. Entonces, ellos se reunían en este café y empieza a surgir la idea de un café en donde nos podemos juntar y charlar de arte. ¿Por qué? Porque había un estado del bienestar en un cierto grupo social, no en toda la sociedad, que podía darse el lujo de estudiar arte y dedicarse a eso como una profesión, porque tenían un respaldo económico normalmente de antes, o de algún familiar, y empiezan a poder desarrollarse. Acá en el medio
entre 1830 aproximadamente, sus primeros cuadros, hasta finales del siglo, va a haber un personaje que va a ser un poco el modelo a seguir por todos ellos a posteriori. ¿Qué va a ser Van Gogh? Van Gogh, uno de mis artistas favoritos, era un tipo que, bueno, tenía muchas obsesiones y muchos toques, pero entre ellos la perfección. Pero el concepto de perfección de Van Gogh cambia totalmente. El concepto de perfección de Van Gogh no es el fotorrealismo, no es tratar de parecerse a la realidad, sino capturar la luz. Y Manet sigue esa misma idea. Este es el primer cuadro conocido de Manet, que se llama El almuerzo en la hierba. Y observen que no tenemos ese realismo perfecto. Todavía esto, si bien se lo considera impresionista, pero se le llama preimpresionismo, ¿sí? Es los primeros atisbos. Observen que vemos la pincelada, cosa que en ese momento no estaba permitido. ¿Ven los detalles acá de la pincelada? Vemos los rostros que tienen pinceladas. Vemos un desnudo, ¿sí? Un desnudo en el medio del campo, ahí un almuerzo desnudo. Esto no era ni siquiera un tema mítico que justificara el desnudo. Muy erótica para ese momento la imagen. Entonces eso llama mucho la atención y se rechaza. Se hacía una sala todos los años en donde se exhibían los cuadros en Francia de los que se reconocían como grandes artistas. Entonces lo rechazan a este cuadro. Después de eso, nosotros habíamos hablado que durante el romanticismo había llegado al poder Napoleón I, ¿sí? Don Napoleón, el famoso, y había tratado de conquistar toda Europa, ¿sí? Se había nombrado emperador después de la República, había sido un gran problema. Después de eso va a haber una segunda república en Francia y también va a fallar, un proyecto que termina en una guerra civil muy fuerte, y terminan estableciendo como sistema a un nuevo imperio, un imperio mucho más controlado, donde no tenía una autoridad absoluta el emperador, pero era el que gobernaba, y en el que se va a poner un nieto de Napoleón, sobrino nieto, que es Napoleón III, ¿sí? Napoleón III va a transformar París, entre otras cosas, de eso vamos a hablar en un rato. Pero él dice que mira las obras y dice, no necesariamente esto es malo. A él le parecían interesantes esas obras. Entonces dijo que el pueblo decida si les gusta o no. Y armó el Salón de los Rechazados. En ese Salón de los Rechazados se pone este nuevo arte. Este arte, ¿sí? Acá tenemos otras obras de Manet, de Monet, que muestra las impresiones. Observen esta ya bien impresionista. Tenemos bien marcados, miren la textura del pincel en todas partes, y ya no hay siluetas, sino que hay una serie de manchas de color que cuando uno las mira a la distancia se transforman en una imagen. Eso es el impresionismo. Acá les copié un textito, este parrafito el segundo, que es lo que dijo un crítico cuando lo vio, ¿sí? El crítico se llamaba Louis Leroy. Al contemplar la obra pensé que mis anteojos estaban sucios. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión. Desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario está más hecho que esta marina, ¿sí? Era una crítica absoluta, poco menos le estaba diciendo, sin decírselo, esto es una porquería, tirado de la basura, ¿sí? Y a pesar de eso, los que habían sido rechazados por estas nuevas técnicas dicen, no importa, nosotros vamos a ser los impresionistas. Y se forma este primer movimiento que es una pre-vanguardia, es el primer movimiento en el cual el arte deja de tratar de copiar de la realidad y empieza a tratar de captar la imagen con sus variaciones de color. ¿Cuáles van a ser las características? Primera que nada, pincelada libre, que se vea la pincelada. Ya no hay casi líneas, los contornos no existen. Es más, estos pintores no dibujaban primero y después pintaban, sino que iban haciendo desmanchas de color directamente. Trataban de buscar en las cosas que representaban, copiar el mundo tal cual era. Y por eso vamos a hablar de una forma de realismo,
¿sí? Si bien no les interesaba el compromiso social que tenían los realistas en el siglo anterior, ¿sí? No mostraban al trabajador, al espigador, a los pobres, no. Es más, es un arte típicamente burgués. El mundo que ellos representan es el mundo de la burguesía. Pero sí pintan al mundo como lo ven. Se había desarrollado la cámara de fotos y se había estudiado mucho la óptica. Entonces habían descubierto que las cosas no tenían contorno. Hasta ese momento se creía que realmente las cosas tenían un contorno y dentro de ese contorno funcionaban. Ya a partir de eso se empezó a establecer claramente que lo que nosotros vemos como contornos son diferencias de luz, ¿sí? Empiezan a pintar al aire libre. Eso era muy importante. Las pinturas tenían una mejor calidad y no se secaban ahora al aire libre. Entonces podían copiar el mundo en su lugar. Eso es lo que Van Gogh va a usar muchísimo. Va a salir continuamente. Salía a la salida del sol y hasta que el sol no se desaparecía. Es más, tiene muchas noches pintadas. Él pintaba todo el tiempo, como una máquina. Estaban muy interesados en los efectos visuales, en los efectos estéticos y sobre todo en copiar los efectos atmosféricos. En poder mostrar la niebla, en poder mostrar los reflejos de la luz en el agua, en todo ese tipo de cosas, ¿sí? Epa, se me fue para adelante. Va a haber muchos cambios en esta revolución industrial que ellos van a tratar de acopiarlos, ¿sí? Una de las cosas va a ser la velocidad. Yo les decía hace un rato que las cosas empiezan a acelerarse, que los cambios son muy rápidos. Y los cambios son muy rápidos a consecuencia de que ahora los transportes son muy rápidos. Ustedes van a decir que tiene que ver que viajen rápido con que cambien de pensamiento. Tiene mucho que ver. Las cosas eran estáticas durante la Edad Media porque hasta que una idea nueva llegaba desde Italia hasta Alemania y podían pasar 30, 40 años, ¿sí? Porque hacer un viaje de eso te llevaba 2 años. Era muy largo. Y si ibas a toda marcha, 6 meses. Entonces era muy difícil llegar a las nuevas ideas. A partir del desarrollo del ferrocarril, Europa entera se podía recorrer en un día, 2 a lo sumo. Entonces las ideas empiezan a fluir por todos lados. Era mucho más rápido ese intercambio. ¿Por qué hoy los tiempos se aceleran tanto? Por estas camaritas. Podemos conectarnos a otra parte del mundo en el momento. Entonces esa conexión hace que las cosas sean cada vez más rápido. Las ideas aportan y se van entrecruzando para generar nuevas ideas y generar nuevos avances. Se había empezado a desarrollar la ciencia positivista. Esto de hago una hipótesis, hago un experimento que lo compruebe y saco una conclusión, ¿sí? Que eso lo deben haber visto en física o en biología, por ahí. Habían estudiado a partir de la física cómo funcionaba la luz, cómo funcionaban los colores, cómo funcionaba el ojo. La captación de la fotografía de ese instante había hecho que... Y el artista que copiaba tal cual en un retrato, el retrato sacamos una foto y la ponemos, ¿sí? Era como más práctico. Si bien todavía va a haber muchas pinturas hasta comienzo del siglo, porque las fotos de esta época lo más grande es 20x20, ¿sí? Van a mejorar la industria química y eso va a mejorar los pigmentos, eso les permite pintar en el exterior. Además, los lienzos ya no los tenían que preparar ellos, que llevaba mucho trabajo. En los estudios antes había un ayudante que se dedicaba solamente a preparar la tela, porque había que pintarla con... bueno, esto el profe Leo se les va a explicar mejor, pero les había que ponerles tiza abajo, hacerle toda una serie de preparaciones que llevaban un par de semanas hacerlo. Entonces, no lo podían hacer. Cuando se desarrolla el sistema industrial, permite que haya lienzos listos para ir, comprarlos y empezar a pintar, ¿sí? Como pasa ahora. Había muchos museos, muchas galerías en todos lados. Casi todos los países habían visto la importancia del arte para construir ideas políticas ya a esta altura. Entonces desarrollaban estos museos para que la sociedad fuera al museo y viera el cuadro donde se veía la familia real y se enaltecía esa familia real, por ejemplo, ¿sí? Y eso también había hecho que se desarrollaran muchos más artistas como profesión. Y surge el rol del marchand. El marchante, algunos le dicen, es el que vende la obra del artista, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos el año pasado del curador, que era el que seleccionaba las obras en los museos? Bueno, el marchante es un poco el representante, entre comillas, del artista, ¿sí? Acá en la Argentina se utiliza el término representante en la actualidad, no tanto marchand. Algunos por ahí, pero muy pocos.
Y de esa manera los artistas podían dedicarse a pintar, tener a alguien que les vendiera sus cuadros y no depender ni de un rey, ni de que los seleccionara en un salón, ni nada por el estilo. Y algo que también va a ser importante es la introducción de la moda de la pintura japonesa. La pintura japonesa era una pintura en donde no había perspectiva, en donde todo estaba en la misma capa, era bidimensional, y todo a la misma altura. Eso va a influir mucho en las pinturas de los impresionistas. Se trata de no utilizar el color negro y de pintar con la luz, los juegos de luz. El tema pasa a ser secundario. ¿Qué es lo que están pintando o por qué lo están pintando? Que era muy importante hasta los periodos anteriores, lo que hablábamos del realismo y de este compromiso de pintar a los pobres en sus situaciones y todo demás. Eso ya no les interesa a los impresionistas. Y empiezan a pintar, por ejemplo, esta es una serie, la Catedral de Rouen, en donde la vemos a distintos horarios del día. Es el mismo cuadro, observen, ¿ven? Como si yo sacara una foto de la catedral con las distintas luces del día. Ellos empiezan a tratar de captar ese efecto de cómo la luz se va comportando, ¿sí? Hay muchas de estas series. Hay una que no la puse porque realmente el cuadro a mí no me gusta, pero son 6 cuadros de 2 montones de alfalfa, sería acá, heno, 2 montones de heno en el medio del campo y cómo la luz les va dando de distintas formas. Personalmente no es un cuadro que me guste, pero ese estilo de cuadros se hacían mucho con distintas cosas. A mí me gusta más este y hay otros de calles, de puentes, de ríos, playas. A distintas horas del día lo copiaban. Y observen que cada uno de estos cuadros es una obra maravillosa en sí misma. Observen la variación de colores que observa este tipo, cómo ejercita el ojo para poder ver esas variaciones de colores, ¿sí? Que normalmente ni las miramos. Y no hay prácticamente líneas. La pericia técnica que ellos adquirían en aprender a dibujar en la academia, la utilizan ahora para esquivar el dibujo y directamente pintar. ¿Alcanzan a ver estas diferencias que les digo con respecto a los cuadros que habíamos visto antes? Lo habíamos visto del realismo, sobre todo del clasicismo, que era bien fotorrealista. ¿Lo pueden ver? Percibir, mejor dicho. Bien, me alegro. Entonces, este es un autorretrato, por ejemplo, en donde está el artista mirando a su modelo y pintándola. Observen que los rostros prácticamente con más parecido a la actualidad, me dice Lourdes por acá. Sí, en la actualidad directamente ya ni les interesa. Esto va a ser el puntapié que dé lugar a que unos años después, para a partir de 1920 aproximadamente, surja lo que se llama abstracción, ¿sí? Cuando ya no hace falta representar la realidad. Fíjense que acá esto ya no es tan figurativo, tan fotorrealista como veíamos en el clasicismo. El rostro no tiene ni ojos. Las telas, ¿se acuerdan esas telas maravillosas que veíamos en el clasicismo o en el barroco que caían y hacían pliegues y se veían fabulosas? Acá vemos una mancha blanca con algunos sombreados, pero lo entendemos. Se entiende lo que está todavía, no es abstracto, pero va progresivamente perdiendo el contacto con la realidad. El pincel, la forma del trazo se vuelve importante. Una de las cosas más bellas de ver un cuadro de Van Gogh en vivo, tuve la suerte de ver uno solo, no es que, qué bruto, vi todos, no, pero vi uno. Una de las cosas más maravillosas que hay es poder ver, él pintaba incluso con espátula. Entonces se ven todas las texturas de esas pinceladas, de esa forma de aplicar la pintura. Y una de las cosas más maravillosas es poder percibir las emociones del artista en esa forma de aplicar la pintura. El tipo que estaba relajado, un Monet, por ejemplo, que era mucho más tranquilo y no estaba tan desquiciado como Van Gogh, la pincelada es fluida y suave, muy delicada y relajada. Van Gogh, que era una persona apasionada y bastante desequilibrada, uno ve esa tensión y hasta esa bronca en la forma de aplicar la pintura. Es
impresionante poder percibirlo en vivo. Si alguna vez tienen la suerte, cuando pase la pandemia, de ir a Buenos Aires, no hace falta ir tan lejos, vayan al Museo de Arte Decorativo. El Museo de Arte Decorativo queda en la zona de Recoleta, es una zona muy linda para pasear además y ver cosas lindas. Tiene muchos cuadros de distintos periodos, ustedes los van a poder ir ubicando después de esto, porque el Malva que está al frente es de arte moderno. Pero lo ideal es poder visitar los dos. En el de arte decorativo es una casona vieja de una familia rica de Buenos Aires que tenía cuadros de distintos periodos. En Córdoba tan viejos no. Los museos nuestros tienen de artistas más bien nacionales y son todos del siglo XIX para acá, ¿sí? En cambio, en este museo, por eso les digo que está un poco más a mano, que no hay que irse a Europa, pueden encontrar, hay Rodin, hay tapices medievales de España que son una belleza, hay pintura de barroco, hay muchas cosas. Incluso pueden entrar por internet, tiene una página muy interesante con un recorrido virtual que está buenísimo. Acá en Córdoba pueden conseguir muy bueno de acá en adelante, del impresionismo en adelante. Y hay muy buenas obras. El museo, perdón, lo tengo acá al frente, por eso hago señas. El Museo Municipal Genaro Pérez tiene unas obras impresionistas que son divinas, ¿sí? Y el Palacio Ferreira tiene un poco más amplia la colección y también tienen obras muy buenas. En cambio, al frente, no me está saliendo el nombre del museo, tiene arte contemporáneo, ¿sí? Pasa que cada gobierno trata de rescatar las obras de sus autores, principalmente, ¿sí? Y Córdoba es mucho más joven que Buenos Aires, incluso, o ni que hablar que Europa, ¿sí? Entonces, por eso no invierten por ahí en lo que sale uno de estos cuadros viejos, antiguos, muy caros, y que no significan nada particular para nosotros como cordobeses. ¿Se entiende? En donde pueden ver algo de estilo clasicista y romántico es en el museo, en el Cabildo, que hay un par de representaciones de las épocas de 1810, 20, que hay un par de representaciones de los gobernadores y demás que están buenas, pero no son más de 2 o 3. Bien, seguimos. Les decía, pueden pintar al aire libre y captan la fugacidad del momento. Otro tema que les interesaba mucho, ¿sí? Algo instantáneo, algo ahí. Fíjense que esta actitud, el tipo está poniendo el pincel, no vemos su detalle de la mano, pero sí entendemos que está poniendo el pincel. Y vemos los detalles de el resto del ambiente y no con así esa cosa fotorrealista, ¿sí? Entonces se pierde el interés por ahí en un paisaje tradicional, en una pose de las tradicionales. Las poses empiezan a cambiar, se las ve a la gente más relajada, en situaciones más cotidianas. Fíjense acá lo que les decía, yo sabía que en algún lado había puesto esta diapo. Observen lo que son las pinceladas. ¿Ven que no hay contornos? Esto es Renoir, esto es Monet, esto es Sorolla, que es un español que también es muy bueno, y esto es Sisley. Fíjense la diferencia, y eso que acá no podemos ver las texturas, pero alcanzan a notar las diferencias en la tensión de aplicar. Fíjense en Sisley, que es alguien mucho más tranqui en sus pinturas, siempre más relajado, con Sorolla, que directamente se veía la tensión en cada una de las cosas, ¿sí? Monet también mucho más tranquilo. Cuando nosotros a esto lo vemos muy de cerca, no entendemos nada. Hay que alejarse para ver el impresionismo y verlo. Otra cuestión es que estos cuadros son muy grandes. Una característica que no tenían tanto hasta ese momento. Estamos hablando de 5 metros por 10, cosas muy, muy grandes. Observen esto, ¿sí? Esto es Monet. Ya no hay un volumen con tridimensión, con profundidad, con claroscuros. Comparen esto con cuando vimos Goya, ¿sí? El barroco, negro, oscuro. Nada que ver. Luz, disfrute, mucho gozo. Se retrata mucho la vida de los burgueses. Observen ese cielo. Los cielos impresionistas deben ser lo más bello que hay en la pintura.
Observen esas flores, la vida de esa sociedad que vivía casi idealizada. Y es un poco la idea que tenemos del siglo XIX. Gente que tenía una visión en donde el mundo iba a mejorar y seguir mejorando hasta su perfección absoluta gracias a la ciencia y a la técnica. Los temas religiosos empiezan a dejarse cada vez más de lado. Muchos retratos, muchas representaciones cotidianas, y los colores empiezan a manejarse de una forma totalmente distinta. Observen estos colores, ¿sí? Observen el color de ese vestido. Cuando hubiésemos visto un siglo atrás un amarillo con esa intensidad contrastado con un naranja? Nada que ver con esos colores mucho más pasteles y más cerrados que tenía el clasicismo, por ejemplo. Sorolla, este es el que les decía, es un español. Observen lo que son esas aguas, la representación de la tensión del agua. Parece que se estuviera moviendo, impresionante. Incluso la representación del viento, esto de los efectos atmosféricos que les hablaba, los reflejos, otra característica muy propia del impresionismo. Acá hay un detalle de uno de los cuadros de él. Observen cómo se ve el agua que se va moviendo en esa playa. Además, la temática. ¿Cuándo íbamos a representar cuándo íbamos a ver chicos jugando en los cuadros que vimos antes? ¿Sí? Todos los anteriores tenían un compromiso social o político muy particular. Este es un autorretrato de Sorolla. Observen ese lugar lleno de flores, su traje blanco. Es la burguesía en su máximo esplendor. Estas representaciones muestran un mundo feliz. Miren ese paseo en el Sena o el almuerzo de los remeros. Los remeros acá la pasaban re bien, ¿sí? Los remeros son los que llevaban de paseos por el Sena en París. Eran todos felices. Es como cuando muestran a los gondoleros en Venecia, vieron todos unos físicos bárbaros y todos cantan con unas voces fabulosas, ¿sí? Bueno, chicos, dista bastante la realidad de eso. Los remeros eran tipos que no tenían que comer, que tenían que correr por el mango. De hecho, tengan en cuenta que esto es 1874, 1880. Estamos a 30 años que estalla la Primera Guerra Mundial. O sea, el mundo estaba gestando adentro una bronca terrible, pero la burguesía vivía en este idilio que que se va a dar básicamente desde 1850 hasta la Primera Guerra, en donde parecía que el mundo era ideal, en donde la fe en el futuro y en la técnica era absoluta. Se creía realmente que se iba a poder lograr que este mundo fuera perfecto gracias a la evolución técnica, ¿sí? ¿Qué hora es? Son las 10. Bien, entonces voy a seguir hablando de este periodo en otro videito. Les armo corto, van a durar unos 15-20 minutos, sobre Art Nouveau, que es el periodo que va acompañado de esto. La clase se las voy a estar publicando durante la noche, ¿sí? Porque no he terminado de armar la lista de películas posibles para analizarlas. Imagínense este periodo como optimismo absoluto. Pero ese optimismo, ¿vieron cuando dice la calma que precede la tormenta? Hay un optimismo que las clases altas estaban seguras de que el mundo era interminable y que tenían el control absoluto. Habían tirado al diablo a los reyes, prácticamente habían perdido poder, los pocos que quedaban. Habían transformado las ciudades ahora eran algo abierto. De eso voy a hablar ahora cuando les cuente de Art Nouveau. Eran algo abierto, con cafés, mostraban sus riquezas. Y habían desarrollado la ciencia. Así que Dios ya no era el que los regía. Ellos manejaban su mundo como querían y podían controlar y crear cosas. Entonces dijeron, ahora no nos detiene nadie. Tenemos las máquinas, hacemos muchísimo dinero, vendemos, compramos y vendemos de todo, incluido gente. Recuerden que estamos en época de esclavismo todavía. Es la peor época. 1800 es la época en donde más esclavos se van a vender. De eso vamos a hablar después. Entonces, en todo ese periodo, ahí abajo se estaba gestando una clase social que estaba sufriendo muchísimo, que estaba desesperada, y a su vez la ansiedad de poder de los gobiernos va a ser enorme. Entonces están todo el tiempo que ya se van a la guerra, pero no se iban. Ya nos peleamos, pero no me peleo. Hasta que
un detalle, una muerte de alguien que incluso era heredero de una corona, pero realmente el que estaba en la corona no quería que él pueda. Perdón. El que estaba en la corona del imperio no quería que él fuera heredero, entonces estaba preparando las cosas para que él no lo fuera. Pero su muerte va a ser la excusa perfecta para estallar la guerra. Y con la guerra van a surgir lo que después vamos a hablar, que son las vanguardias, que es el último movimiento que vamos a ver. Bueno, gente, ¿dudas o preguntas hasta acá? No, perfecto. Bien, bueno, espero que estén despiertos todavía. A mí me apasiona todo esto, pero yo sé que a ustedes no. ¿Sí? Así que los entiendo si les resulta largo. Les armo después el videito de Arnobo, ¿sí? Y se lo subo todo esta tarde, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Acuérdense de lo que les dije al comienzo de la clase. Traten de preparar todo para que en diciembre se liberen. Así pueden estar libres y ya dedicarse a sus vidas. Hagan lo que hagan de sus vidas, pero que puedan dedicarle toda la energía y la fuerza a cumplir lo que quieren hacer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pequeños, voy a detener la grabación, primero que nada.